Canta con nosotros. Escuchen reyes y príncipes, escuche toda la tierra, mi música y mi canción yo daré al Señor, de su justicia. Nuestra serie, nuestro tema 5, momentos de soledad. Los seres humanos, por naturaleza, somos seres emocionales, somos seres racionales, pensantes. Quitar esto de nosotros nos convertiría en seres inanimados, sin vida. El ser humano está constituido por cuerpo, alma y espíritu. Somos seres tripartitos. Y es muy interesante que Dios en su palabra nos llama a que lo amemos con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Pero no dice que lo amemos con nuestro espíritu. Por ejemplo, Dios le dijo a Moisés: ve y dile a mi pueblo, en Deuteronomio 6:5, le dijo estas palabras: y amarás, esta palabra ajeb, en el hebreo, que significa deleitar, significa enamorado y significa amigo, ¿sí? Y amarás. Es una palabra muy hermosa, ¿se dio cuenta? Estar enamorado ¿de quién? De Dios. ¿Deleitándonos en quién? En Dios. ¿Amigos de quién? De Dios. Y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón. La palabra es lesab en el hebreo y significa deseo, entendimiento, inteligencia y voluntad. Amarás a Dios, a Jehová, a tu Dios, con todo tu corazón y de toda tu alma, también dice aquí este versículo, es decir, nefesh, interior, persona, vida y mente, y con todas tus fuerzas, pero no dice que con nuestro espíritu. Jesús, después de que un intérprete de la ley le preguntara que cuál era el primer mandamiento de todos, el Señor le contestó: Shema Israel, escucha a Israel. Escucha y obedece, no solamente escuches, escucha y obedece lo que el Señor tiene para ti. Oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es, y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. No dice con un poquito, no dice con el 50%, dice con todo, con el 100% de tu corazón, de tu alma y de tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, le dijo el Señor a este escriba, a este intérprete de la ley. Y miren las palabras que utilizó aquí el evangelista Marcos. En el griego, amarás, agapao, de donde se desprende la palabra ágape, un amor incondicional que se entrega sin reservas y que no espera nada a cambio. La palabra que utilizó en el griego para corazón, cardia, de donde viene cardiólogo. Y esta palabra significa pensamientos o sentimientos. Es decir, amar a Dios incluye amarlo con nuestros pensamientos y con nuestros sentimientos. La palabra que se utilizó en el griego para alma es suje, que significa ser, vida, ánimo. Es decir, amar a Dios con toda nuestra alma significa amarlo con todo nuestro ser y con cada partícula de nuestra vida. La palabra que utilizó el evangelista para mente es dianoia, que tiene la connotación para darnos a entender acerca del intelecto, de un pensamiento profundo, entendimiento y mente. Es decir, amar a Dios con nuestra mente implica esforzarnos en estudiar la palabra para conocerlo cada día más, con el fin de tener un mejor entendimiento de su persona y de sus obras. Y la palabra que utilizó aquí, también en el griego para fuerzas, es ishus, que significa poder, potencia, potente
y fuerza. Es decir, mis hermanos, amar a Dios con todas nuestras fuerzas es dar nuestro mejor esfuerzo físico, implica consumir todas nuestras fuerzas, nuestro tiempo y nuestra dedicación. ¿Para quién? Para el Señor. Déjeme decirle algo aquí. Dios nos amó de esta manera excepcional, de esta manera. Él nos amó con un amor incondicional, con un amor sufrido, que todo lo soporta, que todo lo espera. Y en el camino al Gólgota, Él estaba pensando en nosotros y soportó con todas sus fuerzas todo el castigo atroz en la cruz del Calvario. En todo momento, el Señor estaba pensando en nosotros. En cada latigazo que desgarraron su piel, estaba pensando en ti y en mí. En cada humillación y con todo el dolor que esto representó, Él siguió pensando en nosotros. Mis hermanos, nuestra mente finita nunca entenderá el amor infinito de nuestro Jesús. Y no hay ningún erudito, no hay ningún teólogo que pueda entender y mucho menos describir el amor de Dios. Rebasa por completo nuestro entendimiento. Hemos visto en los 2 versículos previos que Dios nos pide que le amemos con el Espíritu. ¿Por qué? Porque a Dios se le adora en espíritu y en verdad. No le pongan atención a Él en la enseñanza. Dios tiene el control de su vida. Porque a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Juan 4:23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y la palabra que se usó aquí para espíritu, neuma, significa soplo, aliento, se refiere a algo espiritual. Y la palabra verdad, alexeia, significa veraz y verdaderamente. Es decir, cuando nos acercamos a Dios para adorarlo, hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Y miren lo que aprendimos el miércoles. Todo lo verdadero, todo lo que es verdadero debe de estar presente en nuestra vida. La verdad de Dios debe de saturar nuestra vida para que adoremos a Dios en verdad. La verdadera adoración a Dios debe de ser como, hermano, espiritual. Debe de ser espiritual. Debemos de ofrecer sacrificios espirituales. Debe de estar en armonía con la naturaleza de Dios, porque Dios es espíritu. Y una adoración que nace de la carne no le agrada al Señor. A Dios se le adora en verdad. Al Señor se le adora en verdad. Es decir, la adoración debe de ser transparente, debe de ser sincera y conforme a lo que dice la verdad de Dios, su palabra. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre alma y espíritu? En el alma está nuestra capacidad de tomar decisiones y todo lo que forma nuestro carácter. Con el espíritu nos conectamos con quién, con Dios, y nos dejamos guiar por Él. En las Escrituras es muy común encontrar una gran relación entre alma, mente y corazón. Normalmente se hace referencia a estas 3 palabras para darnos a conocer el lugar donde están asentadas las emociones, los sentimientos, nuestra voluntad y también el intelecto. Hablando un poco sobre las emociones y sentimientos, el día de hoy tenemos 2 extremos. Por un lado, están los que restringen toda emoción, son muy ortodoxos en sus formas. Y por otro lado, están los que le dan rienda suelta a sus emociones y se dejan dominar por ellas. Por ejemplo, en algunas iglesias los servicios son muy fríos y en sus formas de alabar a Dios ni siquiera utilizan instrumentos musicales. Dicen que la batería es del diablo, dicen que eso es del diablo y que muchas cosas son del diablo.
Por otro lado, vemos el otro extremo, donde las emociones se desbordan, ocasionando desorden y mucha confusión. En fin, por eso debemos encontrar un equilibrio. ¿Por qué? Porque no podemos anular totalmente las emociones ni los sentimientos. Vean lo que encontré en la palabra, en Lucas 24:32. Y se decían el uno al otro, dos discípulos del Señor. Fíjense lo que dice la palabra. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿No ardía nuestro corazón? Estaba ardiendo su corazón cuando el Señor les abrió la palabra de Dios. Ahora bien, tampoco podemos anular totalmente nuestro intelecto o razonamiento. Pablo en su carta a los Romanos exhorta a los cristianos a ofrecer un culto racional. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, facultad para razonar. David lo dijo en estas palabras: porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Anular las emociones y el intelecto en nuestro amor y servicio al Señor es un terrible error. Y aquí es preciso decir que toda emoción y nuestro intelecto debemos colocarlo bajo ¿qué, mis hermanos? Bajo la palabra de Dios, bajo la palabra del Señor y la dirección del Espíritu Santo. Mire, ya apuntando al tema de hoy en las Escrituras, encontramos que las emociones y sentimientos formaron parte de los hombres y mujeres de Dios. Elías, por ejemplo, enfrentó una fuerte depresión. Ana enfrentó la tristeza. Moisés enfrentó la ira. Job el desánimo. David el miedo. Y así podemos seguir con la lista. Eran hombres como nosotros. Momentos de soledad. ¿Quién ha estado a solas? ¿Quién se ha sentido solo? Estar a solas y sentirse solo son dos cosas diferentes. Uno puede estar a solas sin sentirse solo. Y también podemos sentirnos solos en una habitación llena de gente. La soledad es un estado de ánimo, una emoción provocada por sentimientos de separación de otros seres humanos. La sensación de aislamiento se siente profundamente por los que están solos. La palabra hebrea para desolado o solo en el Antiguo Testamento significa único, solo uno, que es solitario, abandonado y miserable. No hay tristeza más profunda que en algún momento venga a la mente la idea de que estamos solos en este mundo, que no tenemos un amigo, que no le importamos a nadie, que nadie se preocupa por lo que nos pasa, incluso que a nadie le importe si llegamos a morir. Por eso ayer les mandé un mensajito para que oraran por nosotros. El diccionario de la lengua española define soledad como carencia voluntaria o involuntaria de compañía, lugar desierto o tierra no habitada, pesar y melancolía que se sienten por la ausencia, muerte o pérdida de alguien o algo. ¿Cuántos han dicho, me hace falta su compañía? Hablando de un ser querido. El dulce cantor de Israel, en su Salmo 25, versículo 16, le dijo a Dios: mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Todos conocemos la historia de David. Saúl lo quería asesinar a como diera lugar. Y David se la pasó huyendo. Se escondía en las cuevas. Y en pocas palabras, tuvo momentos de soledad que quedaron registrados también en sus salmos. Vaya conmigo al Salmo 4.1 y voy a leer otros versículos. Si es rápido para anotar, anote rápido, ¿sí? Pero el Salmo 4.1 dice: respóndeme cuando clamo, Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Salmo 9, versículo 9 dice: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia.
El Salmo 13, versículo 1, dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? El Salmo 21 dice: Jehová te oiga en el día de conflicto, en el nombre del Dios de Jacob te defienda. Y el Salmo 22, versículo 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Sí le voy a pedir a dos varones que lo atiendan, que vayan al salón de abajo, tienen las llaves si las tiene alguien, que lo atiendan con toda educación, se lo puedan llevar ahí, pueden orar por él, pueden ministrarlo con la palabra. 2, 3 varones que me puedan ayudar. Por favor. Te van a atender abajo, amigo, ¿sí? Te van a dar la palabra, van a orar por ti, te van a atender abajo para orar por ti. ¿Quieres estar escuchando? Pero, tranquilo, ¿sí? Tranquilo. Vamos a someter nuestras emociones debajo de la palabra de Dios, ¿sí? Tranquilo, entonces. Estamos en el Salmo 22, versículo 2, que dice así, atento a la palabra, ¿sí? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Yo estoy afligido y menesteroso, apresúrate a mí, oh Dios, ese es el Salmo 70, versículo 5. Ayuda mía y mi libertador eres tú. Qué bueno que le des una Biblia ahí. Oh Jehová, no te detengas, dice la palabra, aquí en el Salmo 70, versículo 5. Como ustedes pueden apreciar, estas palabras vinieron del salmista David, de aquel hombre que escribió salmos donde refleja su corazón estallando de alabanza a Dios, pero también escribió estas palabras sobre sus momentos de soledad. ¿Cuántos han tenido momentos de soledad? Muchas de las ocasiones, estos momentos vienen acompañados ¿de qué? De tristeza, de desaliento. De hecho, la soledad es como un imán que jala el desánimo, la tristeza, la depresión y puede llevar a las personas incluso al borde del suicidio. ¿Qué debemos hacer cuando pasamos por momentos de soledad? Veamos qué hizo Jesús. Tenemos que ver a Jesús. Miren, en su discurso final, justo antes de cruzar el valle del Cedrón, cada palabra que pronunció nuestro Señor reflejó el peso que sintió al dejar a sus discípulos para que terminaran la obra que Él había comenzado. No había plan B. Dios le confió el mensaje divino del Evangelio a Pedro, un pescador arrebatado, a Juan y a Jacobo, los hijos del trueno, Boanerges, a Simón el celote, un guerrillero, a Mateo, un cobrador de impuestos, hombres como nosotros. Esto es muy maravilloso, porque Adán y Eva, siendo perfectos, fallaron. Ahora vemos cómo Cristo confió en estos 12 hombres débiles para llevar el Evangelio. Y en su discurso final, el Señor los alentó y les prometió que en su nombre harían grandes cosas. Además, los exhortó a que se amaran a fin de soportar la inevitable persecución que les estaba esperando. Explicando la necesidad de su partida, Jesús les prometió que no los dejaría solos, que el Espíritu Santo estaría con ellos y los guiaría en todo tiempo. También les dijo que después de su tristeza vendría un gozo indescriptible a sus vidas, dándoles a entender que Él iba a resucitar. Al final de este discurso de despedida, queda muy poco tiempo para que nuestro Salvador enfrente la soledad en el huerto de Getsemaní. Por si no fuera suficiente,
el momento de la traición se acerca y Judas iba a llevar a los oficiales de los principales sacerdotes hasta Jesús y con un beso entregarlo ante la presencia del resto de los apóstoles. Así que el escenario está listo y el arresto de Jesús está por suceder. A medida de que se acerca la hora de la traición, el registro comienza ahora con Jesús conduciendo a sus discípulos hasta un huerto de olivos, conocido como Getsemaní, en el monte, era un monte. Al llegar tranquilo con sus apóstoles a ese lugar donde acostumbraba a ir, mucho con ellos, el corazón de Jesús se siente cargado ante la perspectiva de los sucesos que pronto tendrían lugar. Tomando a Pedro, a Jacobo y a Juan, va todavía más lejos, en ese mismo lugar, tranquilo, donde agoniza en oración con el Padre, y su soledad durante ese momento crítico aumenta más cuando regresa y ve que sus discípulos están dormidos. Se quedaron dormidos. Que no nos pase eso, hermanos, no se quede dormido. En el pasaje que veremos hay dos palabras escondidas como un tesoro que debemos descubrir para saber qué hacer ante los momentos de soledad. Estas palabras que están implícitamente las conoceremos al final de la enseñanza. Jesús en el Evangelio de Marcos y Mateo dijo unas palabras que indican una profunda soledad y tristeza. Y veamos esas palabras, Marcos 14:34. Si vuelve a entrar, ahora sí lo atienden abajo, por favor. Y sí, vayan para también cuidar de los niños abajo. Si puede ir otro varón. Si al Señor se le manifestó un demonio ahí en la sinagoga, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Se le da la palabra y si no soportan la palabra. Bien, Marcos 14:34, ¿sí ven cómo nos distrajo todo el tiempo? Ya ahorita, gracias a Dios, estamos más tranquilos también. Marcos 14:34, vean estas palabras que dijo el Señor. Ya más atención a la palabra, hermanos. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad. En Mateo 26:38 también dice la palabra. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. 2 veces. Quedaos aquí, velad conmigo. La tristeza de Jesús era tan grande que pudo causarle la muerte en ese momento. Otras versiones se lee de esta manera, vean. Por si alguien se ha sentido triste. Vamos a medir nuestra tristeza contra la tristeza del Señor. Vamos a decir que acá está la tristeza de Él. Vamos a ver dónde está nuestra tristeza o nuestra soledad. O los momentos de soledad que hemos enfrentado. Vean cómo dice, o escuchen mejor dicho, otras versiones que voy a mencionar. Mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Está la angustia que me invade, que me siento morir. Siento que me voy a morir de tristeza. Vean cómo se sentía el Señor, siendo hombre, 100% hombre, 100% Dios. En esos momentos de soledad, la tristeza y la angustia azotaron a Jesús cuando empezó a orar en el Getsemaní. Fue un momento de intensa agonía. Mis hermanos, nadie ha vivido algo similar, nadie ha pasado por un momento de soledad y tristeza como nuestro Señor. Jamás un hombre ha orado con mayor fervor, así como Cristo oró en el Getsemaní. ¿Quién puede acusar a Jesús de que no tenía fe? ¿Quién? No tuviste fe, Jesús, por eso no te contestó el Padre. ¿Quién? Lucas dice que durante su oración él sudaba como grandes gotas de sangre. El médico Lucas fue el único que captó este detalle maravilloso. Era un médico. El médico Lucas nos proporciona este detalle. Esto indica que Jesús estaba sufriendo de hematidrosis, cuyo síntoma principal es la efusión de sangre en la transpiración, que puede ser causada por la angustia extrema o un esfuerzo físico violento. Los capilares subcutáneos se dilatan y estallan, con lo cual la sangre y el sudor se entremezclan.
en su momento de soledad en el huerto, Él presentó su petición ante el Padre con sudor, como lágrimas. Que pase de mí esta copa. Esta oración fue directa. Jesús estaba clamando por liberación. Él pedía que esa horrible copa amarga le fuera quitada. Cada partícula de su humanidad rehuía la copa. Él le imploraba al Padre que lo liberara. Pero Dios guardó silencio. Este camino era el plan de Dios, era la voluntad de Dios. Mis hermanos, los sufrimientos y la cruz no fueron una idea del diablo. La pasión de Cristo no fue el resultado de la contingencia humana, no fue una maquinación accidental de Caifás, de Herodes o Pilato. La copa fue preparada y administrada ¿por quién? Por Dios, por su Padre. Marcos 14:36 dice, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Jesús conocía al omnipotente Dios, al Todopoderoso. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y esta palabra Abba es un término arameo que denota intimidad y afecto. El equivalente en castellano es papi. Papi. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Papi, yo sé que me amas. Aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la copa es el símbolo de la ira divina. Solo les voy a leer un versículo. Hay más si quieren anotarlos después. Pero el Salmo 75:8 dice, porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. ¿Para quién era la copa? Para nosotros. ¿Quién eran aquellos que debían tomar de la copa de la furia de Dios? Nosotros, no Él. Pero Él la tomó por nosotros. Jeremías 25:15 también habla de la copa. Lamentaciones 4:21 también. Jesús dijo, si es tu voluntad. Jesús no dijo, declaro que no la voy a tomar y lo recibo. ¿Verdad que no? No dijo eso. Hermanos, esas son oraciones baratas y antibíblicas, ¿sabía? Nuestro Salvador conocía al Todopoderoso que podía librarle, pero también conocía al Padre Soberano que a veces dice que no, o a veces guarda silencio. El Padre no estaba dispuesto a negociar la copa. Jesús estaba llamado a beberla completamente y Él aceptó, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La ternura, vean, la ternura, ni las lágrimas en la oración del Hijo amado fueron capaces de cambiar el plan que Dios ya había escrito desde antes de la fundación del mundo, entregar a un cordero por nuestra salvación. Mateo 26:39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y este pero, como todos los peros, son muy importantes, fue la suprema oración de fe. La oración de fe no es una exigencia que le hacemos a Dios, aquí y ahora, no. Aquí y ahora, Señor, no. No es la presunción de una petición concedida. La auténtica oración de fe es aquella que sigue el modelo de la oración de Jesús. Siempre se hace con un espíritu de humildad y sumisión. Que se haga tu voluntad y no la mía. En todas nuestras oraciones debemos dejar que Dios sea Dios. Nadie le dice al Padre qué debe de hacer, ni siquiera el Señor Jesús. Las oraciones deben de ser peticiones hechas en humildad y sumisión a la voluntad de Dios. La oración de fe es una oración de confianza. La esencia misma de la fe es la confianza. Confiamos en que Dios conoce y hará lo que es mejor para nosotros. Siempre, hermano. El espíritu de confianza incluye una disposición a hacer lo que el Padre quiere que hagamos.
Cristo personificó este tipo de confianza en el Getsemaní. Aunque el texto no es explícito, queda claro que Jesús dejó el huerto sin recibir una respuesta de su Padre. Pero de parte de Él no hubo maldiciones o amargura, porque su comida y su bebida era hacer la voluntad de su Padre, no importando cuál fuera el costo. Mis hermanos, nuestro Salvador en el huerto de Getsemaní experimentó la soledad. Sus amigos no oraron a su lado. Más tarde, cuando lo tomaron preso, dice la palabra, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Lo dejaron solo. De hecho, Jesús ya sabía que sus discípulos lo iban a dejar. En Juan 16:32 dice, aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. ¿Qué sentiría usted si su mejor amigo o algún familiar lo deja cuando más lo necesita? Quizás ya lo han vivido. Cuando más lo necesitaba, no está. Pero cuando hago fiesta, siempre está. Hermanos, déjenme decirle algo aquí. El hombre en cualquier momento nos puede fallar. ¿Su familiar más cercano? Sí. ¿Su amigo del trabajo? También. ¿Su hermano en la iglesia? También. ¿Su pastor? También. Pero Jesús nunca le fallará. Nunca le fallará. Nunca espere nada de nadie. Nunca. Y espere todo siempre de Dios. Somos humanos, nos equivocamos. Consciente o inconscientemente fallamos a las personas. El problema es cuando estamos esperando algo de alguien y si no, este es mi pastorazo, este sí. Y lo llevamos a otro nivel en el que no debe de estar. Cuando los discípulos le fallaron al Señor, en su momento de soledad, Dios Padre le mandó un ángel a Jesús para fortalecerlo. Es lo que dice Lucas 22:43. Estamos usando los tres pasajes paralelos de esta oración en Getsemaní, en Mateo, Marcos y Lucas. Lucas 22:43 dice, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Pero más adelante ya en la cruz, nuestro Señor enfrentó la soledad más terrible cuando su Padre lo abandonó por causa de nuestros pecados. Fue el momento más terrible que enfrentó el Señor Jesús. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aquí Jesús estaba citando el Salmo 22, que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras? Estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Él es infinitamente santo y no tenía nada que ver con el pecado y le dio la espalda a su Hijo. Lo abandonó por causa de nuestros pecados. ¿Qué hizo el Señor cuando llegó la soledad a su vida? El Señor Jesús enfrentó la soledad en confianza y en obediencia a Dios. En el huerto de Getsemaní encontramos al Jesús hombre que se enfrentó a las demandas de Dios y al Jesús siervo que estaba dispuesto a confiar y a obedecer al Padre aún en la misma muerte. Al igual que Jesús, Daniel, Ananías, Misael y Azarías confiaron y obedecieron a Dios en su Getsemaní que enfrentaron. Ellos eran los únicos 4 cristianos jóvenes en el palacio de un rey pagano. Daniel obedecía a Dios, obedecía a la palabra del Señor antes que a los hombres. Por eso él siguió orando 3 veces al día y por ser obediente a la palabra fue lanzado ¿a dónde? Al foso de los leones. Pero ahí en medio de los leones hambrientos, Daniel confió en su Dios. Y su Dios, al igual que a Jesús, le mandó un ángel
para taparle la boca a los leones, ¿sabía? Es lo que dice la palabra. Y Daniel 6:23 dice, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué? Porque había confiado en su Dios. Sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, estaban cortados con la misma tijera. 4 jóvenes cortados con la misma tijera. Jóvenes que confiaban y obedecían al Señor. Estos 3 jóvenes, amigos de Daniel, al saber que habían ordenado adorar y postrarse a una estatua y que si no lo hacían podían perder la vida, ellos prefirieron obedecer el mandamiento de Dios que habían recibido de sus padres. Shema Israel, Jehová nuestro Dios uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y no te postrarás a ninguna imagen, ni le servirás, ni te inclinarás a ellas. Todo eso se clavó en sus corazones. ¿Y quiénes instruyeron a estos jóvenes? Sus padres, hermanos. Sus padres. Estaban cortados con la misma tijera. Se requiere que instruyamos a jóvenes de ese calibre. Ellos prefirieron obedecer el mandamiento que recibieron de sus padres cuando eran niños. Estos amigos de Daniel fueron lanzados a un horno que mataba a las personas antes de que cayeran dentro del mismo horno. El rey le dijo, ok, ¿no quieren estos adorar la estatua? Mandó traer dice la escritura, voy a parafrasear lo que dice, fortachones, átenlos y láncenlos al horno. Súbanle 7 veces más al horno. Dice la escritura que cuando los lanzaron estos hombres, ellos murieron del calor intenso, no como aquí. No, allá sí estaba intenso. No soportaron el fuego y se quemaron. Pero ellos se mantenían vivos dentro del horno de fuego. Pero eran jóvenes que amaban a Dios. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. El rey echó un vistazo a lo lejos dentro del horno para ver qué había sucedido con Sadrach, Mesach y Abednego. Para su sorpresa, no solo estaban vivos, sino que alguien los acompañaba dentro del horno de fuego. ¿Qué no fueron 3 los que lanzaron? Yo veo a 4. Yo veo a 4. Es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Tanto Daniel como sus amigos no les importaba perder la vida por obedecer a Dios. Se afirmaron sobre su fe, sobre su confianza absoluta en ¿quién? En Dios. Ciertamente el Señor fue fortalecido en el Getsemaní, pero a diferencia de Daniel y sus amigos, Él sí enfrentó a los leones y el horno de fuego en la cruz del Calvario. Por eso lo vemos en el Salmo 22 diciendo lo siguiente, Salmo 22, versículo 4, que dice así la Escritura. Vean, un salmo mesiánico, lo escribió David. El Espíritu Santo lo inspiró para escribir esto que iba a suceder, que ya se cumplió, esta profecía mesiánica. Versículo 4 dice, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste.
Cuando clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Y ahora que yo estoy clamando a ti, no me respondes, me has dejado. Ahora el Hijo de Dios estaba clamando por liberación, pero su Padre guardó silencio. Si usted es observador, en los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, específicamente en Mateo 26, Marcos 14 y Lucas 22, ahí se nos habla de la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Sin embargo, no aparecen las palabras confianza y obediencia, pero están escondidas como preciosas joyas que alumbran nuestro entendimiento en medio de nuestros momentos de soledad. Con mucha razón el salmista dijo: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Hermanos, si alguien conoce nuestros momentos de soledad, es el Señor. Él conoce perfectamente cuando tu vida pasa por momentos de soledad, tristeza, desánimo, depresión. Pablo le dijo a los filipenses: el Señor está cerca. Jesús siempre ha estado cerca de nosotros. Nunca hemos estado solos porque Él siempre ha estado con nosotros. David dijo en el Salmo 139, versículo 5, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. El Señor Jesús dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los domingos, todos los días, los 365 días del año, todos los años de nuestra vida hasta el fin del mundo. Imaginen esta escena. Felipe va muy entusiasmado con Natanael y le dice: hemos hallado a aquel de quien hablaron los profetas, se llama Jesús y es de Nazaret. Felipe, estás loco. ¿Tú crees que de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dijo: ven y ve. De repente sale en escena el Señor Jesús, sabiendo que Natanael lo había despreciado, se le acercó y le dijo a Natanael: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael, sorprendido, le pregunta: ¿de dónde me conoces? El Señor le dijo: antes que Felipe te llamara o fuera por ti, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Los judíos en aquellos tiempos tenían la buena costumbre de apartar su tiempo para leer la ley. Y debido al calor, buscaban los lugares frescos para leerla, las higueras. Jesús, en otras palabras, le estaba diciendo: yo te conozco desde antes de la fundación del mundo, y en todos los momentos que ibas a buscarme debajo de la higuera, tú pensabas que estabas solo, pero yo estaba allí contigo. Qué hermoso es todo esto, ¿no? Yo estaba ahí contigo. Cuando nosotros apartamos nuestros momentos con Dios, cuando vamos a nuestro lugar secreto, cuando nos metemos a solas con Dios, ahí está con nosotros Él. Y cuando tú abres la palabra y ves las maravillas de la ley y ves a Jesús ahí, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Él ahí está con nosotros. Cuando le estás adorando ahí en tu cuarto, en ese lugar, Él está ahí contigo. Mis hermanos, el Señor está cerca, sí, Él viene, pero también está muy cerca de nosotros para sostenernos en nuestros momentos de soledad. ¿Qué debemos hacer en nuestros momentos de soledad? Lo mismo que hizo el Señor Jesús: confiar en Dios y en su voluntad, que es agradable y perfecta. El Señor permite a veces que pasemos por el desierto o que vayamos a nuestro Getsemaní para que aprendamos a confiar en Él y dejemos de confiar en el hombre. Él quiere que pongamos nuestra mirada en Él y no en los hombres. Dios siempre obrará de la mejor manera en esos momentos cuando nos sintamos solos. ¿Qué debemos hacer en nuestros momentos de soledad? Obedecer al Señor siempre. En el huerto de Getsemaní,
encontramos a Jesús como el Hijo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, a pesar de que sus mejores amigos lo dejaron en absoluta soledad. Momentos de soledad. Momentos de soledad. El Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Vamos a orar. Vamos a orar al Señor para terminar. Mira, hermano, hay personas que por tratar de calmar su estrés, su desánimo, su desaliento, toman pastillas y otras cosas. Pero le damos toda la gloria al Señor y gracias porque nosotros le hemos podido conocer a Él. Y que en esos momentos cuando tú te has sentido así, no has estado solo. Jesús sí enfrentó lo que es la soledad. Y la peor soledad que puede enfrentar el ser humano es cuando muera en sus pecados y esté lejos absolutamente de Dios. Y Jesús experimentó por un momento en la cruz el abandono de Dios. La ausencia de Dios es lo peor, la ausencia de Dios. Vamos a orar por los papás, vamos a aprovechar, orar por los papás. Yo cantaré a Dios.